Sí, Bien. Hacíamos recordando que... ¿qué vimos la semana pasada? Si quieren leer, si quieren ir recordando, así seguimos. ¿Quién quiere leer lo que dice el Drive? si querés yo leo. Dale, Cande. Sí, dice, el flujo de la información genética, los caminos del ADN a proteínas. El ADN codifica, tiene la información para sintetizar proteínas. Al camino del ADN hacia proteínas se lo conoce como dogma central de la biología y consiste en ADN se transcribe a ARN mensajero y luego se traduce a proteínas. El dogma central es cierto en la mayoría de los casos, sin embargo hay algunas excepciones de virus formados por ARN que utilizan de molde esas moléculas para fabricar ADN. Perfecto. ¿Algo de lo que está acá escrito tienen alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Con nuestras palabras ahora, si tuviésemos que... ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Le saqué el Drive. ¿Qué es lo que empezamos a ver? ¿Qué es el dogma central de la biología? Bien, ¿y qué es una cadena de péptidos? Exacto, una proteína, perfecto. ¿Y cómo pasa esa información del ADN, que serían los genes y lo que estuvimos viendo y demás, a proteínas? ¿Cómo hace ese recorrido? A través del ARN mensajero. Bien, a través del ARN mensajero. ¿Quién es quien en definitiva tiene la información genética activa? Digamos que el ADN es el que guarda la información, pero quien la tiene activa para ser copiada a proteínas o traducida a proteínas es el ARN. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora y a seguir con la lectura es cómo puede ser que cuatro nucleótidos, o sea que una secuencia de adenina, guanina, citosina y timina, en el caso de ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí? Que cambia la timina por uracilo en el ARN, ¿cómo puede ser que esas cuatro bases tengan la información y de alguna manera codifiquen para producir proteínas? ¿Cómo se traspasa esa información? ¿Cuál es ese código? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Los demás, además de Candy y Gastón? Sí, Bien, bueno. sí. Lo que vamos a hacer ahora entonces es seguir leyendo el texto. Ah, y la idea es que quizás mientras vayamos leyendo el texto, vayamos completando el drive con las cosas más importantes de lo que leemos. Esa tarea se las dejo a ustedes. Así que pueden abrir sus drives o buscamos encargados de completar. Les podemos ir dictando entre todos, pero ¿quién va a completar el drive? ¿Elijo a alguien? Si me van dictando, lo importante lo puedo hacer yo, no tengo problema. Dale, perfecto. Entonces el Enzo va escribiendo y entre todos vamos viendo qué es lo que hay que poner. Perfecto, Enzo. ¿Y el leer? ¿Quién quiere leer? Mm, No.
Bueno, va a leer Lucía. No está. Joaquín. Joaquín. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, profe, escucha. sí se escucha. Se escucha. Sí. ¿Y Joaquín no está? Bueno. Lean, ¿querés leer? Bueno, ¿de dónde arranco? Del código genético. Ok, voy a abrir PDF así lo leo un poco mejor y estoy. Dale, dale. El código genético. La identificación del ARN como la molécula que transporta. Perdón, la M esa, ¿qué significaba? La M al lado del ARN. Mensajero o no. Mensajero. Ya vamos a ver que hay varios tipos de ARN, pero el mensajero es el que tiene la información en su secuencia de nucleótidos, la información para hacer proteínas. Sí, sí. Ok, entonces la identificación del ARN mensajero como la molécula que transporta las instrucciones genéticas todavía deja sin resolver una gran cuestión. ¿Leo esto que dice el mensaje vacío o...? No, eso lo leímos la semana pasada, así que no. Vamos a seguir acá. ¿Cómo se traducía? Bien, ¿cómo se traducía la información almacenada en los ARN mensajeros? Watson y Crick suponían la existencia de un código genético, pero no tenían una idea clara de cómo podían operar. Investigadores de las más diversas disciplinas están intrigados por el rompecabezas del código. Uno de ellos era el astrónomo estadounidense del origen ruso George Gamow. Las proteínas tienen 20 tipos de aminoácidos, aunque 2 nuevos aminoácidos se han sumado a la lista. Pero el ADN y el ARN tienen solo 4 tipos de nucleótidos, como señaló Gamow. Si un único nucleótido codificara un aminoácido, entonces solo 4 aminoácidos podrían ser especificados por las 4 bases nitrogenadas. Por medio de conceptos matemáticos, usando la expresión 4N, donde N es el número de nucleótidos que especifican un aminoácido, podemos deducir que si la combinación de 2 nucleótidos especificara un aminoácido, podría haber un número máximo de 16 aminoácidos distintos, lo cual es insuficiente ya que los aminoácidos son 20. ¿Sigo o quieres hacer una pausa? A ver, ¿necesitan ustedes hacer una pausa a ver qué dice hasta acá? Sí, la verdad que no entendí nada. Bien. ¿Qué estaban haciendo? Se preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que 4... ¿Ustedes me ven a mí? Bien. Sí, Bien. Sí. sí. Que 4 nucleótidos, que serían, ¿no? Ahora vamos a hablar ya del ARN, que serían la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. ¿Cómo hacen esos 4 nucleótidos para traducir a 20 proteínas, a 20, perdón, aminoácidos? O sea, un nucleótido, un aminoácido, no se puede. ¿Sí? Porque son 4 y 20, ¿cómo hacemos? O sea, ¿se entiende cuál era la duda de estos científicos? Bueno, ya sabemos que el ARN codifica para proteínas, pero ¿cómo es que codifica? ¿Cuál es el código? Un nucleótido, un aminoácido imposible, porque tendríamos 4 nomás aminoácidos para traducir. 2 nucleótidos, o sea, por ejemplo, la adenina y la guanina juntas codifican para la cisteína, bueno, hacer combinaciones de A2
tampoco se podría porque dan 16 combinaciones posibles y tenemos 20 aminoácidos. Entonces, matemáticamente descartaron la posibilidad de que sean dos nucleótidos, que la combinación de dos nucleótidos codifique para un aminoácido. Con 3, bueno, hasta ahí es lo que llegaron, o sea, con 2 nucleótidos había 16 combinaciones posibles, es decir, 16 aminoácidos se podían codificar, entonces no. Lo que van a hacer ahora es probar matemáticamente, solamente hasta ahora están haciendo cálculos matemáticos, qué pasaba si había 3, la combinación de una secuencia de 3 nucleótidos distintos, por ejemplo, adenina, citosina, guanina, o guanina, uracilo, adenina, qué sé yo. No sé, una secuencia de 3, cuántas combinaciones posibles había y si este podía ser el código. Ahora vamos a ir a eso. ¿Se entendió un poco más? Sí, sí. ¿Alguien que necesite que repitamos algo? Entonces seguimos. ¿Ya? Cuando terminemos creo que va a quedar más claro y con las imágenes. Sí, seguí, Lea. Ok. Por lo tanto, por lo menos 3 nucleótidos en secuencia deberían especificar cada aminoácido. Esto daría por resultado 64 combinaciones posibles. 4 elevado al 3 igual a 64, bueno, es lo mismo. Lo cual claramente es más que suficiente. Hasta ahí, ¿qué hicieron? Entonces, se combinaban 3 nucleótidos, es decir, que la combinación de 3 nucleótidos de los 4 daba un aminoácido, había 64 combinaciones posibles de los 4 nucleótidos. ¿Sí? Por eso 4, que es el 4 nucleótidos, a la 3, que es la cantidad de nucleótidos por combinación, daba 64 posibles combinaciones. O sea, si ustedes se ponen a hacer con esas 4 letras, combinaciones de A3, van a llegar a 64. ¿Se entiende? Sí. 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 Seguí, Lea. La idea de un código de 3 nucleótidos o un código de tripletes, más tarde llamado codones, fue ampliamente adoptada. Sin embargo, esta hipótesis recién se comprobó cuando el código finalmente se descifró, una década después de que Watson y Crick publicaran su modelo de la estructura del ADN. Los experimentos iniciales y cruciales que permitieron descifrar el código fueron realizados por los investigadores estadounidenses Marshall y Nirenberg y Heinrich Mattei. Bueno, no sé el nombre. Luego de varios experimentos se encontraron los codones del ARN mensajero para todos los aminoácidos. De las 64 combinaciones posibles de tripletes, 61 especifican aminoácidos particulares y 3 son codones sin sentido o determinación. Dado que 61 combinaciones codifican 20 aminoácidos, es evidente que debe haber más de un codón para la mayoría de los aminoácidos. Por esta razón se dice que el código genético es degenerado. Por cierto, el término degenerado en este caso no indica juicio moral. Es un vocablo usado por los físicos para describir los estados múltiples que se refieren a la misma cosa. La palabra persistente en la biología como testimonio del papel de los físicos Delbruck, Wilson, Crick, Gamow y otros en la investigación que finalmente lleva a descifrar el código genético. También podría decirse que el código genético es redundante. Así se estableció la correspondencia entre el lenguaje de nucleótidos en el ADN y el lenguaje de aminoácidos en las proteínas. El código genético consiste en la asignación de tripletes de nucleótidos en el ARN copiado a partir del ADN o cada uno de los aminoácidos que formarán una cadena polipeptídica. Bien, hasta ahí. Entonces, esta última parte, el código genético, ¿cómo es que el ADN y el ARN codifican para la síntesis de proteínas? Bueno, ese código consiste en la asignación de tripletes de nucleótidos, o sea, de 3 nucleótidos en el ARN, pero que viene copiado del DNA. Cada uno de esos tripletes
codifica o determina a cada uno de los aminoácidos que formarán la cadena polipeptídica. Vamos a frenar un ratito ahí para mostrarles estas imágenes. Así vemos ¿No qué viste dictarle, Enzo? Eso terminamos. Dale, le podemos ir dictando. Bueno, ¿le dictó? Sí. Dice, Enzo, Sí, ¿vas sí, para está. Bien. Sí, sí, sí. el código genético consiste en la asignación de tripletes de nucleótidos en el ARN, entre paréntesis, copiado a partir del ADN, cierro paréntesis, a cada uno de los aminoácidos que formarán una cadena polipeptídica. Listo. Bien, Perfecto. esto que estamos escribiendo para ordenarlo también en el texto corresponde a la pregunta de cómo se traduce la información almacenada, como quizás para organizarnos, ¿no? ¿Cómo se traduce la información almacenada del ARN mensajero a proteínas? Esa sería la respuesta a esa pregunta, si le querés escribir eso también. ¿Cómo se traduce la información almacenada en el ARN mensajero a proteínas? Ok, ahí está. Bueno, lo vemos acá con imágenes. Miren. Estos son los 20 aminoácidos que existen. ¿Sí? La alanina, bueno, están clasificados en no polares, en ácidos, en básicos. No nos importa esa clasificación química a nosotros, pero sí saber que hay 20. La alanina, la valina, la glicina, la serina, el ácido aspartico, bueno, todos estos. ¿Cómo esto está entonces informado en el ADN? Este es el código. Fíjense. Por ejemplo, 3 uracilos juntos codifican para la fenilalanina. Pero también 2 uracilos y citosina, 3 uracilos y una citosina juntas también van a codificar para la fenilalanina. ¿Sí? Perfecto. Digamos, la fenilalanina sí, ya vamos a ver quién es el que lee después el ARN mensajero y va a buscar un aminoácido y los coloca donde tiene que colocar. El ARN mensajero solo tiene la información. Luego está el ARN ribosomal y de transferencia, que son los que ayudan en la síntesis de la proteína. Por ejemplo, la leucina, que es esta, puede tener, o sea, cuando alguien lee un triplete que es 2 uracilos y una adenina, va a buscar la leucina. Pero también va a buscar la leucina cuando lee 2 uracilos y una guanina. O también cuando lee, ¡ay, me olvido de este! Guanina. No, la Citosina. citosina. La citosina, una citosina y 2 uracilos, también va a buscar a la leucina. O una citosina, un uracilo, una citosina va a buscar a la leucina. O también la citosina, el uracilo, la adenina va a buscar a la leucina. ¿Estamos? Todo esto son los códigos para la serina, estos para la tirosina, estos para la cisteína, bueno, y así. Para cada uno tiene más de un triplete o codón, ¿sí? Triplete de nucleótidos o codón. Fíjense que hay 3 tripletes o codones que dicen fin. O sea, que no codifican para ningún aminoácido, sino que cuando llega ese momento y se lee estas señales, el uracilo y 2 adeninas, uracilo, adenina, guanina, bueno, y así, en vez de seguir sintetizando la proteína, ahí sabe que se corta, ¿sí? Se corta la cadena polipeptídica en estos codones.
O sea que la última información, el último codón para sintetizar la proteína, es alguno de estos. ¿Se entiende un poco más qué es esto del código genético? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿por qué se dice, esto también me parece importante anotarlo, ¿por qué el código genético es degenerado? O redundante también se le dice. Porque más de una combinación puede dar origen a esos aminoácidos. Exactamente. Porque más de una combinación de nucleótidos puede dar origen a un aminoácido. O cada aminoácido tiene varios tripletes que lo codifican. Por eso es degenerado o redundante. Enzo, si querés anotar esa característica de que el código Sí, genético es degenerado. De sí, última después. ahí está. Que significa que varios codones codifican para un mismo aminoácido. Profe, Sí. por las dudas, acuérdate de grabar la clase. Ay, gracias. Ya pasó igual una parte, pero bueno. ¿Seguimos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere que vayamos más lento, que revisemos alguna cosa, que volvamos a la imagen? Pida nomás, porque es complejo el tema y yo necesito que ustedes me vayan diciendo, a ver, como ni siquiera puedo ver sus caras, así que necesito que me digan. Y frenamos las veces que necesitemos, pero eso, pídanlo. No hay problema. Bueno, seguimos. Entonces, una de las características del código es que es degenerado o redundante, ¿sí? Y otra es que es universal. Vamos a ver qué significa esto. ¿Alguien quiere leer? Bueno, Lisandro, ¿querés leer? Bueno, desde la Universidad del Código Genético. Exactamente. Desde que se descifró el código genético, se ha examinado el ADN y las proteínas de muchos organismos. La evidencia actual es abrumadora. Para virtualmente todos los seres vivos, desde ese nombre a Homo sapiens, el código genético es el mismo, es decir, es universal. Para Se ahí. han- Ese nombre es Escherichia coli y es una bacteria y es la que más se utiliza para investigación, por ejemplo, y además que está en nuestro cuerpo, está en todos lados. Sí. Ok. Se han encontrado unas pocas excepciones interesantes que son principalmente de dos tipos. En algunos casos, un codón de terminación codifica un aminoácido, como ocurre en la bacteria Mycoplasma. En el ciliado, esta palabra, profe, Paramecium, y en las mitocondrias de varios organismos. En otros casos, un codón es reasignado a un aminoácido diferente del original, como se observa en las mitocondrias y en el núcleo de varias especies de levaduras. Con el conocimiento del código en la mano y los personajes principales de la síntesis de polipéptidos identificados, las investigaciones de los siguientes años develaron finalmente los detalles del proceso. A continuación, como ocurren los mecanismos de transcripción y de transcripción en procariontes y eucariontes. Bien. Entonces, la otra característica que está bueno que Enzo anotes es que el código genético es universal. ¿Qué significa? ¿Que están todos seres vivos? O bueno, Eh, que está. O algo así. Exactamente. Ok. Que es el mismo en todos los seres vivos. Hasta desde las bacterias, insectos, vertebrados, invertebrados. El código genético es el mismo. Los mismos tripletes codifican para los mismos aminoácidos, lo que implica también que los aminoácidos sean los mismos en todos los seres vivos. Hay algunas excepciones, como que las nombra acá, pero no es en todo el código, no es que tengan un código totalmente distinto,
sino que hay algunos codones que en vez de codificar para esto, codifican para otra cosa, cambian los codones de terminación, pero el código es el mismo para todos, funciona de la misma forma para todos los seres vivos. Evolutivamente, ¿por qué esto es así? Porque la vida viene desde un mismo lugar, ¿sí? Que ha ido evolucionando. Pero todos venimos desde ahí, de la información guardada, y ya no se sabe bien si en el qué hubo primero, ARN o ADN. Parece ser que lo primero que hubo en la vida fue el ARN, y después se fue complejizando en algunos seres vivos a ser el ADN el que lleva la información o la almacena. Pero bueno, eso, en todos los seres vivos el código genético es el mismo, el código que produce la vida es el mismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Qué vamos a ver ahora? Acá, la transcripción. Vamos a ver un poco más cómo sucede molecularmente, y acá se pone un poco densa la cosa, un poco más densa todavía. ¿Qué sucede molecularmente para que el DNA se transcriba a ARN? Voy a decir ADN y ARN es el nombre en español, DNA y RNA en inglés. ¿Qué sucede molecularmente? ¿Y por qué es importante conocer, o qué es lo que tiene de interesante conocer qué pasa molecularmente? Si ya sabemos que del ADN pasa a ARN, ¿para qué queremos saber cómo se hace? Bueno, porque mucha de la ingeniería, porque la ingeniería genética se basa en conocer qué pasa molecularmente para poder luego manipular eso que pasa molecularmente. ¿Sí? Por eso es importante conocer todo lo que veíamos antes en relación a la película de ataque, cómo se van estudiando y se puede intervenir y se puede decir qué embrión tiene tal enfermedad, cuál no, si se podría cortar un gen y ponerle otro para que esa enfermedad no exista en algún embrión, qué sé yo, ¿se puede hacer eso o no se puede hacer? Bueno, todo eso depende de conocer, nosotros lo vamos a ver muy por arriba, pero conocer en profundidad qué pasa molecularmente, qué es lo que pasa eso a nivel molecular. ¿Sí? Así que tengan paciencia con esto, que es un poco denso, pero bueno, hoy vamos a ver la transcripción y la semana que viene la traducción. ¿Quién quiere leer? Vamos. Flor, ¿quieres leer? Bueno, profe. Te escuchamos. Ok, empiezo desde abajo, ¿no? Sí, la transcripción del DNA al RNA. Perfecto. Dice, el mRNA lleva la información que dicta este aminoácido, que dicta qué aminoácidos formarán la proteína que se va a sintetizar. El tRNA y el RNA forman Perdón, parte ahí de la... te corto porque el tRNA es el RNA de transferencia, Bien, que ya vamos a ver qué función tiene, y el rRNA es ribosomal. perfecto. Forman parte de la maquinaria de síntesis proteica, véase más adelante. Los 3 tipos de RNA están codificados por genes distintos. Supongo que... Ahí va. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza RNA a partir de un molde de DNA. En este punto de nuestro relato descubriremos al mRNA y más adelante en este capítulo nos referiremos a los otros tipos de RNA. Bien, entonces si tendríamos que definir transcripción, y quizá esto para anotar, ¿qué es la transcripción? Es el proceso por el cual se sintetiza RNA a partir de un molde de DNA. Perfecto. Eso, Enzo, si querés quizás escribir.
podés dividir con un título que vamos a ver ahora, transcripción, y la definimos como esto, que la transcripción es el proceso por el cual se sintetiza RNA a partir de un molde de DNA, o ARN y ADN. Ahí está. Ahí está. ¿Va bien eso con la escritura? Sí, de momento va bien. ¿Y a dónde estás trabajando? ¿En el Drive o en otro lado? Estoy en un Drive propio. No sé si tenés un Drive compartido ya con nosotros. Sí, tengo un Drive compartido ya Sí, con lo, ustedes. Lo copio y lo lo pego. compartió Tampoco es por que haya un Jessica problema. Rivales. No, después, después si querés lo copias y lo pegas ahí. Lo Ujú. compartí en el mail de ustedes del cole, de Ok, sexto. ahí ya me fijo. Mando. Flor, seguí. Dale. El mecanismo de transcripción, síntesis del RNA mensajero. Las moléculas de mRNA son secuencias largas de 500 a 10.000 nucleótidos, copiadas a partir de una de las cadenas de DNA. La información más importante que lleva el mRNA está codificada en forma de tripletes de nucleótidos o codones, que indican qué aminoácidos formarán la nueva proteína. Cada nueva molécula de mRNA se transcribe a partir de una de DNA, la cadena molde, según el mismo principio de apareamiento de bases que gobiernan la replicación del DNA. En cada evento de transcripción, solo una de las dos cadenas se transcribe y según el gen se transcribe una cadena o la otra, pero nunca las dos. Al igual que una cadena de DNA, cada molécula de RNA tiene un extremo 5 y un extremo 3, como también ocurre en la síntesis del DNA. Los ribonucleótidos presentes en la célula como trisófatos son añadidos por una enzima, en este caso la RNA polimerasa. Esta enzima cataliza la adición de ribonucleótidos 1,1 al extremo 3 de la cadena de RNA en crecimiento. Se mueve en dirección 3 a 5 a lo largo de la cadena molde de DNA, sintetizando la nueva cadena complementaria de ribonucleótidos en la dirección 5 a 3. Así, la cadena de mRNA es antiparalela a la cadena molde de DNA de la cual es transcripta. Espera, te subo. Ahí Bien. está. Es importante señalar que el RNA tiene una secuencia... Uy, se me fue. Acá. Es importante aclarar que el RNA tiene una secuencia complementaria a la cadena molde de DNA, que es igual a la otra cadena de DNA, denominada codificante, salvo el reemplazo de T por U. Para simplificar y por convención, cuando se informa la secuencia de un gen, se escribe de izquierda a derecha la secuencia de cadena codificante en dirección 5 a 3. A diferencia de la DNA polimerasa, la RNA polimerasa no requiere un cebador para comenzar la síntesis de RNA e inicia una nueva cadena simplemente uniendo dos ribonucleótidos. Para iniciar la transcripción, la RNA polimerasa se une al DNA en una secuencia específica denominada promotor. Esta secuencia, además de unirse al RNA polimerasa, define el punto exacto de inicio de la transcripción y la dirección hacia la cual avanzará la RNA polimerasa. Una vez definida la dirección, queda automáticamente establecido Acá. ahí va, cuál de las dos cadenas de la doble hélice de ese gen será la cadena molde y cuál la codificante. Así como para ubicar dos puntos en un mapa, se Ahora puede vamos decir hasta ahí que... así. No Dale. sé. ¿Qué entendieron de esto? Se hizo un lío. Miren. Siempre la lectura que tiene el texto está acompañado de imágenes y las imágenes son esenciales para poder entenderlo. Esta no vamos a ver ahora. Veamos esta.
Yo después igual les voy a dejar unos videitos para que puedan revisar, además si quieren revisar la clase. ¿Qué nos dijo acá? Tenemos esto azul, es el ADN, ¿sí? Y esta es el ARN, esta rosita, roja, no sé. El ADN, si se acuerdan, tenía era doble hélice, tenía una doble cadena. Va a haber una de las cadenas que se llama molde, y fíjense que es la que en la que el ARN va a hacerse complementaria. Fíjense que acá, donde tiene la citosina, pone la guanina, donde tiene la timina, pone la adenina, donde tiene la guanina, la citosina, y así. Entonces, una de las cadenas moldes una es la complementaria y se le llama cadena molde. Y la otra es la cadena codificante. La cadena que es codificante es la que tiene la información del gen en sí misma. Fíjense que la información de esta cadena es muy parecida a la de esta, a la del ARN que se está sintetizando. Tiene una guanina, tiene una adenina, tiene una adenina, tiene una citosina, tiene una citosina. Acá tiene una timina, porque es ADN. En el ARN, ¿qué va a pasar? En vez de la timina va a tener un uracilo, y así. Entonces, el ADN de las dos cadenas que tienen, no es que las dos cadenas se transcriben, sino que se transcribe solo una. Digamos, una es el molde y va a ser complementaria, y la otra es la codificante, que es la que tiene la información y la dirección correcta de la información para fabricar luego la proteína. ¿Se entiende más o menos? Sí. Esto de los extremos 5', 3', el 3 y el puntito, el apóstrofe, no sé qué, cómo se llama eso de arriba, es 3', ¿sí? Fíjense, ¿qué es esto de 5? ¿Alguien se acuerda qué era esto de 5' y 3', estos extremos, de qué dependía? ¿O ni? La ¿Nadie? verdad no me acuerdo. Bien, fíjense que una de las cadenas empieza acá 5', y si la ven acá termina en 3', y la otra al revés, 3', 5'. Por eso el ADN es antiparalelo, porque van como al revés. El extremo 5', si se acuerdan los nucleótidos, tenía el azúcar, un fosfato y el nucleótido en sí mismo, la base nitrogenada, perdón, que era la adenina, la citosina, la guanina, la timina. El extremo 5' es el extremo que tiene el fosfato libre, y el extremo 3' es el carbono 3 del azúcar, ribosa o desoxirribosa. ¿No? Tiene que ver con la estructura química. ¿Qué es lo importante que veamos acá en relación a esto? No tanto 5', 3', pero que la cadena de ARN se sintetiza en la misma dirección que la cadena codificante. Bien, esta acá es la codificante, la celeste clara. Y fíjense que es 5' y termina en 3', y el ARN también es 5' y tiene el extremo 3'. Entonces, de las dos cadenas, el ADN es igual a la codificante y complementaria a la molde. ¿Eso se entiende? ¿Qué quiero decir con que es igual a la codificante y complementaria a la molde de ADN? Sí. Ese sí más dudoso que... ¿Alguien se entiende esto que digo? ¿O no se entiende nada? Hola, sexto año. Yo sí entiendo, pero no sé el resto. ¿Los demás? Mazo. Más o menos. Más o menos, ¿qué es lo que no están entendiendo? ¿Dónde se están trabando? ¿Cuál es la duda? ¿Qué es? O no me pueden ni decir, pues no entienden nada.
¿Alguien más que me quiere decir que... Necesito que me digan si van entendiendo o si repito de nuevo esto y simplifico para ver qué es lo importante de esto que acabamos de leer, que es complejo. Yo, profe, por ejemplo, solo entiendo hasta el trabajo que hace el ARN transportador, o era así o no, No, no ARN lo vimos todavía. Ah, el mensajero, el código genético. mensajero, eso. O sea, entiendo hasta que hasta el trabajo que realiza el ARN mensajero, pero hasta ahí. Bien. Bueno, miren, para simplificar, porque hay cosas que tampoco son esenciales. El trabajo este que dice Mateo y que hace el ARN tiene que ver con que lleva un código en tripletes que se lee y después de ahí se fabrican proteínas, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora lo que estamos viendo es, bueno, tenemos el ADN, ¿cómo se transcribe a ARN? El ADN donde están, ya vimos que ahí está la información de los genes y demás, eso es como que el ADN almacena información, pero quien realmente tiene la información activa para hacer proteínas es el ARN. ¿Sí? De hecho, el ADN es mucho más estable químicamente, mucho más difícil que se degrade, mucho más difícil que mute, y el ARN, en cambio, es mucho más inestable, es mucho más fácil que mute. Por eso el ADN almacena información, ¿sí? Porque la puede guardar muy bien, y el ARN la tiene activa, porque igual dura un ratito su función. Lo que estamos viendo ahora es cómo del ADN pasa a ARN, para que después alguien lea esa información que tiene el ARN y forme proteínas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, Bien. profe. Si se acuerdan, voy a simplificar, por ahí me fui a lo químico, pero lo que me importa que entiendan es esto. El ADN es una doble hélice. ¿De dónde saco la información? Porque fíjense que no sería lo mismo, no es lo mismo la información que lleva esta cadena, que es por ejemplo el triplete, por ejemplo, CTG, que esta GAC. O sea, si leo esta información así, de acá para allá es una información, y esta es otra, entonces me daría un gen totalmente distinto. Por eso es importante que la ARN polimerasa, que es la encargada de sintetizar y colocar los nucleótidos de ARN, sepa distinguir cuál de las dos cadenas de ADN va a copiar. Entonces, hay una que se copia esa información tal cual. Esto es lo que le decía, que fíjense que esta cadena es igual a esta celeste es igual a esta rosada. Eso lo pueden ver, que es igual en secuencia de nucleótidos. Sí. 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 La azul es ADN y la rosada no es el ARN que se está sintetizando, se está transcribiendo la información que está en el ADN. Eso, como las cadenas son complementarias, no tienen la misma información, entonces hay una que se copia y la otra sirve de molde. Eso es lo que importa. Esta es la codificante, la que lleva el código de la información del gen, y la otra sirve como plantillo, como molde para sintetizar el ARN, que es complementario. Entonces, al ser complementario, va a ser igual a este y complementaria a esta. ¿Eso se entiende o no? Sí. Yo sí, ahí lo entendí mejor. Buenísimo. Eso es lo que nos importa. Después, ¿en qué dirección? ¿En 5', 3'? Nada, vamos a dejarlo por ahora, porque no importa. 5', 3', lo que me da la idea de que, o la información de que el ADN es antiparalelo. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Y que son complementarios. No importa.
Hasta ahí lo importante que vimos. ¿Quién se encarga de sintetizar el ARN a partir de ADN? La ARN polimerasa. Si se acuerdan, habíamos visto antes una enzima que se llamaba ADN polimerasa, que era la que se encargaba de replicar en cada ciclo celular el ADN. Bueno, hay una enzima muy parecida, que esto es parecido a la replicación del ADN que vimos. Nada más que es otra enzima que es la ARN polimerasa, que va buscando nucleótidos de ARN y los va poniendo de acuerdo a la complementariedad con esta cadena. Y además, no sé si se acuerdan, pero en la replicación se necesitaba un cebador o un primer, que era una cadena de nucleótidos que se enganchaba complementaria y de ahí la ADN polimerasa podía seguir. En este caso, la ARN polimerasa no necesita ningún cebador, nada, sino que hay una zona de inicio, que ya lo vamos a ver, que identifica esa zona de inicio y empieza ahí a sintetizar el ARN. Vamos a seguir. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Mateo? Bueno, desde que empiece el texto. Sí, sí, vamos de acá, así como para ubicar 2 puntos. Ok, dale. Así como para ubicar 2 puntos en el mapa, se puede decir que uno de ellos está al norte del otro, o lo que es lo mismo, que el segundo está más al sur que el primero. Es posible orientarse a lo largo del gen en la terminología de los biólogos más moleculares. Se dice que toda la región que se encuentra hacia el extremo 5' de la hebra codificante se encontrará río arriba de la otra región ubicada hacia el extremo 3' de la hebra codificante. Es decir, la segunda se encuentra arriba abajo de la primera. El promotor de... Perdón, es un quilombo lo que dice acá, porque lo importante es que lo que se encuentre siempre al extremo 5' es río arriba, porque va como en contra dirección de la síntesis, y lo que se encuentre para el extremo 3' es río abajo. Fin. Sí, seguí. Dice, en el promotor de los ecuariontes, en una región localizada unos 30 nucleótidos río abajo del nucleótido en el que comienza la transcripción, hay una secuencia conocida como caja Tata, cuyo nombre se debe a que es una rica en adenina y timina. La caja Tata es importante para determinar con precisión el sitio donde se indica la transcripción. Una vez Sí, ahí va, unida... vamos dale. a ir frenando. ¿Qué es la caja Tata? En eucariontes o eucariotas hay una secuencia que es rica en timina y adenina, por eso se llama Tata, en el ADN, que acá dice río abajo, pero es río arriba. Por eso digo que hace tanto quilombo que hasta el mismo libro se equivoca. O sea, para el extremo, miren. En algún lugar de acá, río arriba, digamos, ¿cómo inicia? Hay una secuencia en el ADN, en la cadena codificante, o sea, en la que tiene la información del gen, que o sea, mucho antes de que empiece la secuencia del gen en sí misma, hay una secuencia promotora o de inicio que se llama caja Tata, porque tiene una secuencia particular, que es esta, como mucho timina y adenina, que reconoce, es el lugar que reconoce la ARN polimerasa, que es la enzima que va a sintetizar luego el ARN. Entonces, repito, en el ADN, en la cadena codificante, la que tiene el gen, hay una secuencia particular que se llama caja Tata, que ahí la ARN polimerasa la reconoce. Después pasan varios nucleótidos y después de ese inicio está la información
del gen en particular, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, Ya vamos a ver por qué es tan importante este momento de inicio. Ya vamos a ver por qué es importante este momento de inicio. Ahí vamos a volver a esto. Seguí, Mateo, si querés. Una vez unido al ADN, el ARN polimerasa abre una pequeña región de la doble hélice de manera que quedan expuestos unos pocos nucleótidos. Luego, la enzima va añadiendo ribonucleótidos moviéndose a lo largo de la cadena molde, desarrollando la hélice y exponiendo así nuevas regiones con las que se aparean los ribonucleótidos complementarios. ¿Llegó? Siga. Ok. En procariontes, el proceso de elongación de la nueva cadena de ARN mensajero continúa hasta la enzima encuentra una secuencia especial en la molécula naciente. La señal de determinación de la transcripción en eucariontes, el proceso finaliza cuando el ARN es cortado en una secuencia específica. Profundizaremos en las diferentes entre procariotas y eucariotas más adelante en el capítulo. Bien. Nos falta bastante para terminar hoy. ¿Cómo van? ¿Están muy perdidos? ¿Cómo están? Necesito saber cómo están del otro lado. bien. ¿Alguien más que me quiera responder? Yo creo que después de, nada, cuando vuelvan a leer, cuando vean videos, les va a ser más fácil. Es complejo y es la primera vez que lo están leyendo, y sí, es complejo. Por eso van a necesitar quizás otras lecturas. No, quizás no, es necesario. De todos modos, no nos vamos a frenar tanto en los detalles moleculares, así que no se preocupen. Lo que les dice acá es que así como hay una secuencia de inicio, hay una que sabe la ARN polimerasa que tiene que terminar, básicamente. Fíjense, acá les muestro este dibujo, porque no, ahí se ve bien. Esta es una bacteria, un ser vivo procariota, y esto es un eucariota. Recuerden que los procariotas, el ADN, o sea, no hay núcleo. Entonces, toda la transcripción y la traducción ocurren todo en el citoplasma. Y en los eucariotas, que es un poco más complejo, la transcripción ocurre en el núcleo y luego la síntesis de proteínas en el citoplasma. Pero esto ya lo vamos a leer en algún momento. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Cami. ¿Yo? Sí. Bueno, digo, pero ¿me podés hacer un poco más, el coso? Porque no veo. ¿Más grande? Sí, Ahí. ahí está. Era de la transición de procariotas y eucariotas. Acá, cuando finaliza la Ah, transcripción. bien. Cuando finaliza la transcripción de la RNA polimerasa, se detiene, libera de la cadena de DNA molde y también la recién sintetizada cadena de mRNA. La RNA polimerasa no corrigen errores como ocurre con la DNA polimerasas. Cuando explican el DNA, BESCAP, bueno, eso. Pero esto no resulta un problema, ya que en una misma secuencia de DNA se producen varias
copias de RNA. Los posibles errores que pudieran aparecer en alguna molécula de RNA afectarían exclusivamente a la molécula proteica sintetizada a partir de la molécula defectuosa de mRNA y por lo tanto no sería heredable. El mRNA transcripto a partir del DNA es copia activa de la información genética con la incorporación de las instrucciones codificadas en el DNA. El mRNA contiene información de la secuencia de aminoácidos que tendrán las proteínas. Bien, ¿qué dijo hasta qué acaba de decir el texto? El DNA no corrige, o sea, tipo, no, él no se encarga de corregir los errores. Y después está el RNA que produce tipo las copias. Y bueno, eso más o menos es lo que entendí. A ver, ¿qué diferencia hay entre la cantidad de errores que puede haber cuando se replica el DNA y cuando se transcribe el RNA? ¿Dónde hay más errores? Puede ser en el RNA. Claro, hay más errores en el RNA. Igual les estoy preguntando a todos, ¿no? El DNA necesita mantenerse lo más estable posible. Hay una maquinaria súper compleja para mantenerlo en cada replicación que se haga lo más parecido al anterior, digamos, que no haya errores de copia. En el RNA no hay alguien que venga a corregir como sí pasa con la replicación, sino que si se equivocó, bueno, salió. ¿Por qué no es tan problemático que el RNA esté mutado? O sea, que cambien nucleótidos por otros. Lo que, si está mutado, daría otra proteína distinta, ¿no? ¿Por qué no es tan problemático? Porque no sería heredable. Porque no es heredable, pero si ocurre una mutación en cualquiera de las células de mi cuerpo, en el ADN de cualquiera de las células de mi cuerpo, ¿es heredable? No tiene que ser en las células sexuales, ¿o no? Exactamente, tiene que ser en las células sexuales. Bien. Entonces, no sería tan problemático eso si ocurre, digamos, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo formulo bien la pregunta? ¿Es más grave que mute el ADN o el ARN? ¿Y por qué? El ¿cómo había dicho el ADN y el ARN. ¿Dónde es más grave una mutación? ARN? ¿Alguien da más? Tipo, no sé. Pensemos, ¿qué pasa si se muta el ADN de El una ADN. célula? En el Porque el ADN, ADN ¿por qué? Porque el ADN lleva el material genético y yo tengo entendido que el ARN solamente es el transmisor, el que lleva la información, pero el ADN es el que la conserva y el que la guarda. Y si eso muta, se muta para próximo. O sea, si cambia tu ADN, también va a cambiar el de tu progenitor. ¿Es así? No. Ah, Vamos a ver una diferencia. Si cambia, yo tengo una célula que mutó mi ADN. El problema es que la transcripción de ese ADN siempre va a ser mutada, o sea, las proteínas que fabrique esa célula siempre va a estar mutada, siempre va a estar mal. Solo va a ser heredable una mutación, como dijo Cande, si suceden en las células sexuales. ¿Sí?
porque después mis células crecen, se mueren, pueden producir algunos otros problemas, pero no se van a heredar. Solo se heredan los cambios que se producen en las células sexuales. Digo, si se me muta cualquier célula del cuerpo, el ADN de cualquier célula del cuerpo, no se hereda. El problema es que esa célula va a producir siempre y para siempre en la vida de esa célula, que puede ser una vida muy corta, y listo, se acabó el problema, de hecho es lo que sucede, va a producir, sí, alguna proteína quizás defectuosa para toda la vida de esa célula. ¿Qué pasa si la mutación se da en el momento de transcribir? O sea, si el ADN está bien, o sea, guarda la información bien, pero el ARN la tiene mal porque en ese proceso de transcripción se mutó. Y bueno, esa proteína que se fabrica en ese momento va a estar mutada y listo. Si esa célula en otro momento de su vida, de esa celulita, necesita fabricar de nuevo esa proteína, va a fabricar de nuevo ARN y quizás el nuevo ARN esté bien, entonces la proteína no va a estar mutada. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Más al final, vamos a ver esto de las mutaciones, ¿qué pasa? Vamos a profundizar un poco en esto, pero me parece que es interesante, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer. ¿Cómo se produce el cáncer? Es en la mutación en alguna región del ADN de una célula, en general en los factores que regulan, digamos, en los factores o proteínas que regulan el crecimiento de la célula. Entonces se muta el gen que va a dar lugar a la proteína que regula el crecimiento, esa proteína ya no sabe regular el crecimiento y esa célula va a crecer y va a dar hijas, células hijas, con ADN mutado. Entonces sí puede formar, en ese caso, por ejemplo, un tumor, que es un cúmulo de células que no tengan regulado el crecimiento. Bueno, no sé pero si esa mutación ocurre en el ARN, no pasa nada. De hecho, si ocurre en el ADN, lo más probable es que nuestro sistema inmune reconozca la célula y la elimine. Nos pasa todo el tiempo eso. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se le va ocurriendo algo en relación cuando hablamos de esto? Bueno, hasta ahora, ¿qué les parece importante en relación a lo que acabamos de decir de la transcripción del ARN para dictarle a Enzo que escriba? ¿Qué es lo más importante que les quedó? ¿Escribió lo de la cadena molde y la otra? ¿O no? ¿Enzo? Creo que no. Lo último que me dictaron fue la transcripción, es el proceso donde se sintetiza ARN a partir de un molde de ADN. Bien. ¿Cómo le podrían explicar a Enzo, como le salga, cómo se produce esa transcripción, qué se necesita, qué proteína es la encargada de transcribir, a partir de qué cadenas de ADN se transcribe? Miren, a ver, vamos a hacer una cosa, porque me parece que que se les... ¿Cómo están sintiendo ustedes la clase? ¿Les está sirviendo? ¿No les sirve? ¿Están perdidos? O sea, por ahí el problema es que es medio complicado mantener la concentración durante una hora
y más si es una clase de lectura y si el tema es complejo. Entonces yo personalmente, en mi opinión, obviamente, siento que a mí me serviría leerlo sola, con mis tiempos, y después, no sé, ver cuáles son los puntos importantes y encontrarnos y ver qué es lo que no se entiende, o quizás leer fragmentos que vos consideres que son centrales, que digas, bueno, esto lo quiero leer para reforzarlo, como para decir, para que quede claro. Pero nada, eso, no sé qué opina el resto. Sí, yo lo mismo que Cande, la verdad. Me parece muy pesada las clases así. Y si cada uno lo lee con sus tiempos, me parece que cada uno se va a poder concentrar mejor. Para mí también. Sí, para mí también. Buenísimo. Sí, era lo que les iba a proponer recién. Me parece que lo ideal sería, bueno, yo también quizás voy probando, para mí también esto es nuevo, es distinto que tenerlos a ustedes, poder no puedo pasarles un video acá porque se traba todo, como hay varias complicaciones. Sí me parece, y siguiendo con el objetivo de que necesito que lean el texto, porque me interesa que podamos hacer este tipo de lecturas en particular. Para la semana que viene, lo que vamos a hacer es, van a terminar de leer todo el capítulo, entonces lo vamos a revisar entre todos, a sacarnos dudas y demás. Pero sí, así como estamos haciendo entre todos el Drive, van a hacer un archivo, va a ser individual esto, porque la lectura y sí es un trabajo individual, van a hacer un archivo de ustedes, para ustedes lo que crean que es importante, y también qué es lo que no entiendo. No entendí nada de la página tal, el párrafo ese, y me lo van a mandar. Yo ahora voy a activar esa tareita, digamos, que terminen de leer, y que parte del ejercicio de la lectura sea anotar lo que les parezca importante en el formato que quieren, si quieren de texto, si quieren como tipo esquema. Eso lo deciden ustedes porque es material de estudio de ustedes, pero sí tienen que hacer algo y entregar algo. Y el lunes que viene, busco videos también que quizás les sirva. Denme en el día de hoy para hacer eso. Y el lunes que viene nos encontramos acá con todo leído, lo revisamos a todo y les voy a proponer un tipo de guía, de actividad para aplicar estos conceptos que estuvimos viendo. Perfecto. ¿Sí? Oye, profe. Mortal. Bueno, y disculpen que la clase de hoy fue muy trabada, pero bueno. Está cosas bien, que no pasan. pasa nada, de todo se aprende. No hay problema. Les dejo en la página, de todos modos, la consigna si la pueden ver. Dale, Dale. perfecto, Flor. Dale. Dale, dale, Nos profe. vemos el viernes. Bueno, Dale. nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Flor.